Hola Virgo, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros. Gracias por acompañarnos, por tus likes y tus mensajitos. Cada que tú nos ves ayuda a nuestro refugio animal. Por eso hoy bendecimos tu vida, tu salud, tu economía, el amor y todo lo que tenga que ver contigo. Amén. Bueno, para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tu primera carta es la carta de el mundo. Tenemos la poderosísima carta de la rueda de la fortuna y la carta de la reina de copas. Bueno, vamos a ver qué arcángel abre tu lectura el día de hoy. Y el arcángel Jofiel te ha dado la carta del liberar espacio. Te dice que en estos próximos días, querido Virgo, es importante que en tu espacio físico, o sea, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu oficina, en tu negocio, hay que sacar todo aquello que tú ya no estás utilizando, aquello que esté en mal estado, pues aquello que definitivamente ya no vas a usar, para que liberes tu energía. Esta carta también conecta con el Feng Shui, así que si tú, digamos, crees en ello y lo practicas, podrías organizar tus cosas de la forma que sea como conveniente con el Feng Shui, que es una práctica oriental que nos dice o nos indica o nos enseña cómo localizar nuestras cosas en nuestros espacios físicos para que la energía pueda fluir correctamente. Si últimamente en tu casa se pierden las cosas o digamos como que la energía del dinero no fluye, no descansas bien, dice que tiene que ver mucho con la energía del lugar. Entonces, así como las personas se tienen que hacer limpiezas, los espacios físicos también necesitan limpiezas. Así que es importante que lo tengas en cuenta, querido Virgo. ¿Sí? Bueno, tenemos unas cartas bastante poderosas y por un lado me habla la carta del mundo, me dice que hay algo que tú estás esperando obtener, una respuesta, un objetivo, hay algo que tú quieres conseguir y eso se te va a dar. Veo que no es un objetivo pequeño, siento que es un objetivo muy grande porque al lado está la carta de la rueda de la fortuna. Esto quiere decir que hay como algo que estás intentando lograr, obtener o conseguir que va a cambiar tu suerte, que va a transformar tu fortuna y tu vida, dándole un giro de 180 grados de una forma positiva. ¿Qué es eso que tú quieres obtener, Virgo? ¿Será acaso un dinero, una propiedad, unos documentos migratorios, ganar en un juicio o en un pleito legal, poder restablecer cierto contacto, volver a estudiar o culminar tus estudios? Pero aquí hay algo que tú quieres obtener y que es grande, que tú sabes que es algo poderoso, algo que podría transformar y marcar un antes y un después en tu vida y lo vas a estar obteniendo. Se vienen cambios positivos, cambios a los que yo veo además que vas a estarte adaptando de una manera bastante fácil, bastante cómoda, que no te va a costar para nada como asimilar y todo lo contrario, siento que vas a estar más feliz y más contento que nunca, ¿vale? Para todos aquellos que están realizando algún tipo de tratamiento médico o de terapia, recuerda que tanto la reina como el rey de copas conectan con esta energía de los sanadores y de la sanación, ¿sí? Entonces yo veo que si tú eres una persona que ahorita está recibiendo un tratamiento, que ha pensado de pronto en realizarlo, o una persona cercana a ti está realizando algún tipo de tratamiento con su salud, pues va a estar recibiendo buenas noticias porque el resultado va a ser ultra mega efectivo.
Esto también puede aplicar para terapias, para psicólogos. Si tú eres una persona que se dedica al campo de la salud, veo que vas a estar teniendo éxito, que vas a estar teniendo como la consecución de objetivos muy buenos. Entonces, me alegra bastante para ti, ¿vale? Mira que ciertas enfermedades, ciertas dolencias o malestares en tu salud también tienen que ver mucho con el hecho de que hay como energía estancada en tu espacio físico. Entonces es importante que tú lo tengas como en cuenta. Al sanar tu espacio físico te vas a dar cuenta de que ciertos bloqueos, dolencias o malestares en tu cuerpo van a mejorar también. Quiero ver ahora quién está al fondo del mazo como tu arcano amigo. Está bien interesante porque es una carta del 3 de espadas. Normalmente nosotros tenemos como la tendencia a asimilarla a esto a algo negativo, a la soledad, a la traición, a las situaciones muy difíciles. Pero cuando aparece nuestro arcano amigo como un 3 de espadas, esto nos quiere decir que tú eres una persona que ya ha vivido demasiadas tormentas y que te has vuelto fuerte, ¿sí? En este momento de tu vida no hay nada que te derrumbe. O sea, en este momento de tu vida no hay una persona que te pueda venir a hacer más daño porque es que tú ya lo has vivido todo, tú ya has vivido demasiado, tú ya eres una persona más sabia, con más experiencia. Y yo veo que de todo el daño que a ti te han hecho, tú te has recuperado de una u otra manera y aquí estás. O sea, aquí estás dando la guerra, aquí estás como saliendo adelante. Entonces, al estar esto como tu arcano amigo, te dice que de todo lo malo te estás fortaleciendo tanto que incluso tus enemigos van a ver esto, ¿vale? Bueno. Vamos a ver qué más quieren decirte tus guías, maestros y ancestros. Tenemos la carta del juicio, la carta de el 4 de bastos y la carta del 8. Bueno, yo veo que hay gente que a ti te ha criticado bastante por la forma como llevas tu vida, cómo llevas tu trabajo, cómo has llevado tus asuntos personales. Sin embargo, yo veo a través de este 4 que pronto va a suceder un evento muy grande en tu vida por el cual tú vas a celebrar, por el cual tú vas a estar como festejando. Puede tener que ver con tu parte material y con todo esto que veníamos hablando como del mundo y lo que vas a estar obteniendo. Y yo veo que grandes puertas se te van a estar abriendo y al mismo tiempo vas a estar callando muchas bocas. Si hay personas que a ti a través de los juicios consiguieron como dejarte solo porque al lado está esta carta y te generaron como mucho daño. Yo creo que estas personas ahora que vean todo tu triunfo puede ser que se vuelvan a acercar a ti. No les siento como que vayan a ser honestas a la hora de pedirte algún tipo de disculpa o de perdón. Sin embargo, de una u otra forma vas a sentir como un fresco. Veo además que en el trabajo las cosas van a estar marchando muy bien por esta carta del 8. Tienes la posibilidad o la vas a tener como de colocar en práctica tus conocimientos o de desenvolverte y dedicarte en algo que realmente te gusta hacer. Así que por ese lado, la verdad no veo que las cosas vayan a estar para nada mal. Todo lo contrario, puede haber también algún tipo de celebración o de festejos o felicitación que tenga que ver con el dinero o la economía. En el oráculo del amor he pedido una carta y mira que tanto si estás soltero como si estás en pareja, te hablan acerca de amar sin temor, amar sin miedo. Y es que a veces, debido a las experiencias pasadas, como por ejemplo este 3 de espadas, comenzamos a colocar barreras para que otros nos amen y para amar nosotros a otras personas.
Entonces, aquí tus guías te aconsejan muchísimo tratar de trabajar en todo aquello que te haya generado o que te esté generando como amar desde el temor y no desde la seguridad, ¿vale? Para que las cosas puedan como fluir en ese sentido de una mejor manera. Yo no siento que tengas algo que preocuparte en este momento en la parte sentimental, todo lo contrario, tus cartas son muy bonitas, tus cartas conectan con muchas transformaciones y cambios positivos, pero quizá a veces cuando eso bueno llega, tendemos a sabotearnos porque hemos sido lastimados antes, entonces vamos como con ese temor, con ese miedo, esperando que algo malo suceda. Hay que trabajar en ello, Virgo. Números que para ti sean una señal. Han salido el 12 y el signo de Tauro, el 55, el 55, el 72 y el número 24, ¿ok? Bueno, letras que para ti sean claves o importantes en estos próximos días, la letra A, la letra C, la S, la letra P, la M, la B grande, la D y la K, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido de una persona importante o de un lugar clave que estarás visitando muy pronto. Signos que destacan en tu lectura: Acuario, Aries, Tauro, Virgo, Piscis, ¿listo? Y Cáncer. Son signos importantes y claves. Te envío un abrazo enorme, quédate porque vamos a orar por ti. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.